Barcos hundidos, llenos de invaluables cargamentos. Ciudades perdidas, hechas completamente de oro, y antiguos templos que ocultan riquezas intocables. Hay algo en los tesoros ocultos que cautiva nuestra imaginación. La idea de que una gran fortuna puede estar colocada bajo tierra o hundida en el fondo del mar inspira a la gente a recorrer el mundo en busca de fama y fortuna. ¿Pero son estos tesoros solo parte de mitos o leyendas? ¿O están tan bien escondidos que aún no los hemos encontrado? Eso es lo que intentaremos averiguar. Acre, Israel. Situada en la orilla oriental del mar Mediterráneo, esta ciudad portuaria contiene notables edificaciones con miles de años de antigüedad. Hay quienes creen que uno de los tesoros más codiciados de la historia puede estar escondido entre estas antiguas ruinas: el Santo Grial. Para los arqueólogos, Acre es un lugar muy importante. Es uno de los lugares habitados más antiguos del planeta. Data de unos 5.000 años. Hay capas de historia que todavía se están descubriendo. Pero también es importante porque se cree que es el último lugar donde estuvo el Santo Grial durante las cruzadas. ¿El Santo Grial? ¿El cáliz del que bebió Jesús en la última cena? Durante siglos, muchos han ido en la búsqueda de este sagrado objeto. No solo porque sería invaluable, sino también porque se cree que posee un poder divino. Aunque muchos han tratado de encontrar el Santo Grial, se cree que esta preciada reliquia estuvo en manos de un grupo de guerreros medievales, conocidos como los Caballeros Templarios. Los Templarios eran una orden muy curiosa de monjes. Juraron proteger a los peregrinos de Tierra Santa en las cruzadas. Eran soldados profesionales, la fuerza élite de combate en Europa, y se volvieron inmensamente ricos y poderosos. Muchos creían que los templarios tenían además una misión secundaria secreta, que era buscar el Santo Grial y otras reliquias sagradas por toda la Tierra Santa. Si encontraron el Santo Grial, el mejor lugar al que los templarios pudieron haber llevado ese tesoro de forma segura es Acre. Era una ciudad resguardada con grandes murallas a su alrededor y 12 torres para defender a los ciudadanos de los ataques externos. Si es cierto que los templarios trajeron el Santo Grial de Jerusalén a Acre, ¿podría estar aún escondido en las ruinas de la ciudad? Eliezer Stern es arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Durante casi 3 décadas ha supervisado las excavaciones de una fortaleza templaria subterránea que se encuentra bajo la iglesia de San Andrés en Acre. Estamos en la antigua ciudad de Acre, en el edificio de la iglesia de San Andrés. Esta iglesia es muy interesante porque se construyó en el siglo XVIII, pero fue levantada sobre cimientos y ruinas del siglo XIII. Era la época de los cruzados y de los templarios. Bajo la iglesia, Stern investiga una extensa red de túneles y criptas del siglo XIII. Estos pasajes podrían revelar información sobre las actividades de los templarios en Acre. Como pueden observar, esto tiene 800 años más que la parte de arriba. Estamos en los pasillos del territorio templario. Entendemos que ellos usaban este lugar
para guardar sus tesoros. Entonces, ellos solían traer mucho dinero a la bóveda de esta torre. Los templarios tenían un sistema brillante. Ellos construyeron túneles a los que llamaron Torres del Tesoro. Entonces, si había un asedio, llevaban por el túnel los tesoros que encontraban a lo largo de sus luchas hasta llegar a la torre. Además de excavar el tesoro templario, Stern y su equipo han descubierto más cámaras, ubicadas a unos 3 metros bajo la cripta principal. Pero estos monumentales hallazgos solo han revelado una fracción de esta misteriosa ciudad medieval. Encontramos solo un 2 o 3% de la ciudad. Hay otro 90% del edificio de la ciudad de los cruzados que yace entonces en territorio otomano y que aún espera ser descubierto en el futuro. Para quienes buscan el Grial, las excavaciones en Acre son algo muy emocionante. Es una ciudad que sigue revelando sus secretos, así que hay una posibilidad de que algunos de los tesoros templarios, incluyendo el Santo Grial, estén allí esperando a ser descubiertos. ¿Está el Santo Grial escondido en algún lugar de las ruinas de la fortaleza templaria bajo la iglesia de San Andrés? Tal vez. Pero algunos investigadores creen que los templarios se llevaron el Santo Grial a Europa y que podría estar escondido no en Israel, sino en una de sus iglesias y capillas situadas en todo el continente. Cuando los templarios perdieron su influencia en Tierra Santa, el Santo Grial pudo llegar a cualquier lugar. Podría estar en Rennes-le-Château, en Francia. Ese es un lugar donde tradicionalmente escondían sus cosas. Se ha especulado con la posibilidad de que el Santo Grial esté escondido en una edificación de los caballeros templarios en Europa como Rennes-le-Château o en la capilla de Rosslyn en Escocia, pero recientemente han salido a la luz nuevas pruebas que sugieren que los templarios podrían haber escondido el Grial bajo una pequeña iglesia situada en un lugar remoto de Polonia. La iglesia de San Estanislao, en la parte occidental de la Polonia moderna, es una capilla de ladrillos que, en apariencia, se ve como una fortaleza. Y para 1232, el año de su construcción, fue una de las construcciones templarias más importantes en toda Europa. Durante el año 2020, un equipo de investigación utilizó una serie de radares subterráneos y encontraron rastros de tumbas de caballeros templarios, criptas subterráneas e incluso un túnel que une la capilla con un pozo exterior. Es evidente que algo estaba sucediendo allí. Lo que estamos viendo en Polonia podría estar intacto. Aún nadie sabe lo que podría haber allí. Así que será muy interesante ver lo que descubren a medida de que avancen con la excavación. Es posible que los caballeros templarios escondieran el Santo Grial en Polonia, en un lugar del que los investigadores no sospecharían. Encontrar el Grial aquí o en cualquier otro lugar sería un descubrimiento de gran importancia. Porque para los cristianos de todo el mundo, el Santo Grial es mucho más que un cáliz antiguo, es un objeto tocado por Dios. Técnicamente, hablamos del Santo Grial y nos referimos a una copa. Pero en realidad, el Santo Grial es algo mucho más profundo, es algo sagrado, es santo. No cabe duda de que si se encontrara el Santo Grial, sería muy significativo para millones de cristianos alrededor del mundo, ya que tendrían una conexión directa con la crucifixión y con la pasión de Cristo. El descubrimiento del Santo Grial, un objeto tangible utilizado por el mismísimo Jesucristo, podría ofrecer una prueba de la fe para millones de cristianos en el mundo. Pero la búsqueda de otros tesoros ocultos suele estar motivada por un tipo de recompensa diferente. Una que está conducida por el poder de la obsesión. Sureste de Perú, mayo de 2019.
el explorador Czeslaw Cieslar lidera un equipo internacional de investigadores en una expedición en lo profundo de la selva. Su misión: encontrar una legendaria ciudad de oro conocida como Paititi. Mi obsesión con Paititi era dejar mi nombre en la historia y también poder hacer un descubrimiento. En las primeras crónicas españolas escritas en Perú, Paititi era descrita como si estuviera cubierta por enormes láminas de oro. Tenía innumerables objetos de oro, plata, estatuas doradas, y nadie sabe qué pasó con esos objetos. Hace unos años estaba buscando un reto en mi vida. Tenía una familia, tenía trabajo, pero me faltaba algo. Así que, mientras buscaba libros, encontré un texto escrito por Jacek Bajkiewicz sobre Paititi. Empecé a leerlo y me fascinó la historia. Y dije, bueno, intentaré hacerlo. Yo también trataré de encontrarlo. Durante siglos, las historias sobre Paititi han llevado a cientos de exploradores a arriesgar sus vidas con la esperanza de ser los primeros en localizar la ciudad dorada perdida. Pero luego de casi 500 años de búsqueda, nadie la ha encontrado, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente existió Paititi? La historia de una ciudad de oro llamada Paititi atrajo a muchos exploradores y estudiosos durante siglos, incluso llevándolos a la muerte. No creo que haya alguna razón para afirmar que no existe. Sabemos que hay muchos yacimientos por descubrir aún y que están ocultos en esta zona selvática y boscosa, en el vasto territorio que una vez fue ocupado por el Imperio Inca. Si Paititi, de hecho, es un lugar real como creen quienes siguen buscándola, ¿dónde podría estar escondida? La respuesta se encuentra examinando cómo empezó la obsesión por la legendaria ciudad dorada. Perú, 1532. Los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, invaden la capital inca de Cajamarca y capturan a Atahualpa, el emperador inca. Atahualpa sabía que todo lo que los españoles querían era oro. Les dijo, les daré un salón lleno de oro y plata si me dejan ir. Pero el oro llegó en pedazos y Pizarro estaba impaciente. Así que mató a Atahualpa antes de que se entregara todo el rescate. Y los incas, que aún estaban en camino, llevando más de aquel oro, se dirigieron a las colinas. Con la evidencia de la abundancia de oro por doquier, Pizarro y el resto de los conquistadores concluyeron que debía haber una ciudad en algún lugar, la cual conocemos actualmente como la Ciudad Dorada de Paititi. Y comenzó una búsqueda que ha eludido a la gente, pero que ha atraído muchas expediciones durante siglos. Si alguien entiende la obsesión por Paititi, es el explorador estadounidense Greg DeGermenja. Greg ha dirigido más de 20 expediciones a las profundidades de la selva peruana, en lo que se ha convertido en una búsqueda muy personal para localizar Paititi. Ustedes pensarán que me gusta el dolor y el agotamiento que siento en las expediciones, porque es muy difícil, lejano, remoto e incómodo. Aunque para mí esto es lo más importante en mi vida. En cuanto a lo cerca que estamos de encontrar Paititi, es muy difícil de estimar, porque hay muchas áreas inexploradas y escondidas en los rincones de Perú. La selva peruana se extiende por miles de kilómetros cuadrados.
Es un mar impenetrable de árboles que espera devorar a cualquiera lo suficientemente valiente u obsesionado con encontrar Paititi. Pero Czeslaw Cieslar cree tener la clave para encontrar la ciudad perdida, gracias a las imágenes recogidas por los satélites. Si no utilizamos la tecnología satelital, básicamente no podríamos saber dónde está Paititi. Los datos de los satélites son un instrumento muy útil en arqueología, sobre todo en zonas cubiertas por la selva. Porque es capaz de penetrar las copas de los árboles y podemos ver cosas realmente interesantes. También hicimos pequeños descubrimientos de algunas terrazas que pudimos ver en las imágenes satelitales. Hay muchas de ellas escondidas bajo los árboles. Así que pensamos, oye, lo tenemos. Encontramos un lugar que puede encajar con la descripción de Paititi que tenemos. ¿Podrían los satélites permitir que Czeslaw y su equipo tengan éxito donde tantos otros han fracasado? Tal vez. Pero una cosa es segura. Los cazadores de tesoros no dejarán de buscar a Paititi a corto plazo. Paititi resuena en la psique humana por dos razones, no sé si conectadas o separadas. Una es el hecho ancestral de que cualquier cosa asociada al oro, ya sea en 1532, en 1650 o en 2021, siempre es una atracción. La otra es un deseo de hallar algo misterioso, que es arriesgado, que está ahí afuera, que sigue oculto y de lo que no hay registros que lo expliquen. Si la leyenda de Paititi es suficiente para que la gente arriesgue todo para buscar una ciudad llena de oro, imaginen el anhelo de los exploradores que buscan un vasto alijo de riquezas protegido por un código indescifrable. Condado de Bedford, Virginia. Esta zona rural está repleta de enormes colinas, bosques irregulares, pintorescas granjas y casas de campo. Pero hay quienes creen que el condado de Bedford guarda la respuesta a un enigma de 200 años de antigüedad. El misterio del tesoro de Bill. Thomas J. Bill era un hombre educado que vivió en esta área en 1820. Él y sus compañeros salieron a aventurarse al oeste. Eran jóvenes, ricos y poderosos, y querían ver el oeste. Thomas Bill y sus amigos, cerca de unas 30 personas, viajaron primero a San Luis y luego al norte hacia Colorado, donde se cree que encontraron un depósito de oro y plata en el que trabajaron durante meses. Y luego lo transportaron a Virginia, escondiéndolo en una cámara acorazada en algún lugar del condado de Bedford. ¿Una bóveda oculta llena de toneladas de oro y plata? Sin duda, es una historia increíble. Pero no es por eso por lo que aún se habla del tesoro Bill. La verdadera razón por la que se ha hecho tan famoso y buscado es por la ingeniosa forma en que Thomas Bill decidió esconder su fortuna. Nadie sabe por qué Thomas Bill decidió esconder el tesoro, pero podría ser porque cuando lo encontró, Colorado era parte de España. Y ellos, de haber sido atrapados excavando, habría sido un delito capital que les causaría muchos problemas. Sabemos que Thomas Bill le dio una caja a Robert Morris, quien dirigía una casa de huéspedes en Lynchburg, Virginia, alrededor de 1822, con instrucciones de no abrirla hasta 1832. Bill dijo: quiero que mantengas esto a salvo, porque volveré en unos 10 años, y si no, eres libre de abrirlo y ver lo que contiene. Pero la historia cuenta que Thomas Bill no volvió, desapareció y nunca más fue visto ni se supo de él,
Así que, naturalmente, el señor Morris comenzó a preguntarse, ¿qué hay en la caja? Unos 20 años después, Morris dice, sí, es cierto, han pasado más de 10 años. Puedo abrir la caja. Así que la abre y hay 3 cartas escritas con números. Algo como 12, 537, 16, 8, un montón de números. Y Morris dijo, muy bien, no sé cómo resolverlo. Thomas Bill escribió las 3 notas utilizando un sencillo pero eficaz código secreto conocido como cifrado de libros. Esta técnica sustituye las letras por números, creando un código basado en un documento fuente secreto. Pero hasta no saber a qué corresponden los números, es imposible descifrar el código y revelar el mensaje secreto. Era un tipo de codificación muy utilizado en la Guerra de Independencia, y los números indicaban las líneas y las palabras dentro de un diccionario o un manual o algo similar. Es bastante seguro, siempre que se mantenga en secreto el libro o el material fuente. Como nadie sabía qué texto había utilizado Thomas Bill como clave, los 3 mensajes quedaron sin resolver durante décadas. Así fue hasta 1885, cuando un hombre llamado James B. Ward vendió un folleto en 50 centavos que revelaba que Bill había utilizado un inesperado documento como clave para el segundo mensaje, la Declaración de Independencia. Lo que Thomas Bill hizo fue escribir un número bajo cada palabra de la Declaración de Independencia en orden, comenzando por la primera palabra, 1, 2, 3, 4, 5, y siguió hasta llegar a los 800 o los 900. Y así tomó la I en la primera palabra del mensaje y buscó una palabra que comenzara con la letra I en la Declaración de Independencia. Luego eligió una, vio el número que había escrito debajo y utilizó ese número para representar esa letra I. Y así, continuó con la siguiente letra de su mensaje, escribió el número asociado a esa palabra y continuó hasta crear esta larga secuencia de números. Aparentemente lo que había hecho era codificar 3 mensajes, uno de los cuales describía el contenido del tesoro. Otro decía su ubicación y en la tercera nota describe a los dueños del tesoro y sus familiares. Ward tomó la Declaración de la Independencia y fue capaz de compararla con una de las cartas y pudo averiguar cómo funcionaba. Ward fue capaz de traducir: he depositado en el condado de Bedford, a unos 6 kilómetros de Beaufort, a 2 metros bajo tierra, 1,014 libras de oro y 3,812 libras de plata depositadas en noviembre de 1819. Si la descripción del contenido de la bóveda es veraz, se estima que el tesoro valga unos $40 millones actuales, así que, obviamente, es una motivación para encontrar las soluciones a los otros cifrados. Pero la primera carta que dice exactamente dónde se encuentra nunca ha sido descifrada. Y esa es la razón por la que la gente no sabe dónde puede estar en esos 6 kilómetros. El lugar, ubicado dentro del área de 6 kilómetros que Bill describió, es una granja propiedad de un hombre llamado Danny Johnson, por lo que durante décadas la gente ha estado viniendo a sus terrenos en busca del tesoro Bill. Gente de todo el mundo ha venido a buscar ese tesoro, y cada uno tiene una idea diferente de dónde está enterrado. Algunas personas han cavado sin permiso. No sé cuántos agujeros han cavado a mi alrededor. Todos los exploradores creen haber descifrado el código. Hay generaciones de investigadores que han venido buscando el oro y la plata. Se trata de mucho dinero y creo que por eso la gente sigue buscándolo. ¿Se encontrará alguna vez el tesoro? Supongo que eso depende de si alguien es capaz de descifrar el código. Pero aunque resolver un misterio puede ser muy tentador, a menudo la motivación más fuerte para buscar un tesoro oculto es la codicia.
Pushkin, Rusia. En esta ciudad suburbana se encuentra el Palacio de Catalina. Construido originalmente en el siglo XVIII como casa de verano para la familia real rusa, este palacio es una de las residencias más grandes y opulentas del mundo. Cada una de sus habitaciones se considera una obra maestra del diseño barroco. Pero hay una estancia especial en este palacio que se ha convertido en el tesoro más deseado de los cazadores de tesoros. Se le conoce como la Cámara de Ámbar. Esa cámara se construyó para Pedro el Grande de Rusia en el siglo XVIII, como parte del Palacio de Catalina cerca de San Petersburgo. Había oro, toda clase de joyas, pero lo principal era el ámbar. Ámbar por todas partes. Era como un tributo para el ámbar. La cámara de ámbar contiene más de 450 kilos de ámbar. Lo que el ámbar es en realidad es savia petrificada de los pinos. Es una sustancia muy rara que se mide por el quilate. Además, había piedras preciosas, muchas figuras de oro, espejos y... había también candelabros por todas partes. Y con los candelabros encendidos, todas esas luces resplandecían en los diferentes espejos, en las piedras preciosas y en el propio ámbar, y se generaba un efecto muy hermoso bajo la luz. Y obviamente, entrar allí era una experiencia casi trascendental. Y al instante se convirtió en un tema de interés mundial, porque era algo que rebosaba opulencia. A principios del siglo XX, muchos se referían a la Cámara de Ámbar como la octava maravilla del mundo. Su valor se ha estimado en más de 500 millones en dólares actuales. Pero es difícil calcular su valor exacto, ya que las joyas y los magníficos paneles de la Cámara de Ámbar fueron robados. 22 de junio 1941. Adolf Hitler lanza la Operación Barbarroja, la invasión nazi a la Unión Soviética. En pocas semanas, las tropas alemanas sitian la ciudad de San Petersburgo, pero el objetivo de Hitler no es solo conquistar la ciudad, también está obsesionado con tomar la Cámara de Ámbar para él. Los nazis eran muy buenos saqueando cosas valiosas. Obras de arte, cualquier cosa que tuviera valor, sin importar dónde estuvieran. Y no olvidemos que ocuparon muchos países, lo tomaban. Los comandos alemanes sabían exactamente lo que hacían y en solo 36 horas sacaron las láminas de ámbar de la pared. Las empaquetaron en 27 cajas y ya tenían un destino en mente. Los nazis pusieron en un tren las 27 cajas que contenían la Cámara de Ámbar y las enviaron al castillo de Königsberg en Alemania. La Cámara de Ámbar fue expuesta en el castillo, pero eso fue hasta agosto de 1944. Cuando las fuerzas aliadas avanzaron en Alemania y los nazis se vieron obligados a trasladar la Cámara de Ámbar una vez más para evitar que los rusos la recuperaran. Pero nadie sabe con certeza dónde la escondieron. Para los nazis, el final de la guerra llegó cuando disminuyeron en número. Básicamente, todas las obras robadas y los tesoros se dispersaron. Y los escondieron en minas de plata o en minas en desuso o en cuevas. Ese es el gran misterio de la Cámara de Ámbar. ¿Fue puesto en un tren y enviado a Alemania o acaso a los Alpes? ¿Se hundió en algún lago? ¿Fue a parar a una mina de sal? Hay mucha especulación respecto a las posibles ubicaciones actuales de los restos.
¿Dónde escondieron los nazis la cámara de ámbar? ¿Y podría ese lugar secreto en el que se encuentra estar ahí aún más de 75 años después? Según muchos investigadores, la mejor pista sobre el paradero de la cámara de ámbar proviene de un criminal de guerra nazi llamado Erich Koch. Erich Koch fue galautier de Prusia Oriental. Eso es el equivalente a gobernador de toda esa región. Y fue uno de los nazis más inflexibles y crueles de todos. Él fue el que exhibió la cámara de ámbar en el castillo. También ordenó que la embalaran para cuando se acercaran los soviéticos. Y fue arrestado mientras intentaba subir a un submarino con destino a Sudamérica. Y se le condenó a muerte, pero no fue ejecutado. Y parte de la razón por la que no lo hicieron es que él tal vez era el único que realmente sabía lo que pasó con la cámara de ámbar. En 1986, Erich Koch murió por causas naturales en una prisión polaca. Según testigos, antes de su muerte, fue visto dirigiendo a las autoridades polacas en la búsqueda de la cámara de ámbar en una antigua base militar nazi cerca de la ciudad de Mamerki, Polonia, situada a 180 kilómetros al sureste de Königsberg. Basándonos en los testigos oculares, la teoría más tentadora es que la cámara de ámbar está escondida de alguna manera en el antiguo cuartel general del ejército nazi en Mamerki, Polonia. Ese es un sitio importante, donde hay enormes edificios y búnkeres de cemento. Así que no es descabellado pensar que allí es donde permanece la cámara de ámbar. ¿Está la cámara de ámbar escondida en las ruinas de una base nazi en Polonia? Tal vez la respuesta pueda encontrarse examinando nuevas pruebas que sugieren que debajo de esta instalación puede haber una red secreta de túneles bajo tierra. En 1941, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética y robó las magníficas joyas y paneles de la cámara de ámbar, reconocida como la octava maravilla del mundo. Pero tras la derrota de Alemania, la cámara de ámbar nunca se recuperó y desde entonces nos seguimos preguntando ¿dónde escondieron los nazis el tesoro? En los últimos años, algunos investigadores han sugerido que la cámara de ámbar podría estar escondida bajo una antigua base militar ubicada en Mamerki, Polonia. El 27 de junio de 2019, un equipo de investigadores locales levantó del suelo una losa de hormigón muy cerca de la base, revelando un estrecho túnel inexplorado. Algunos creen que este descubrimiento sugiere que la base puede de hecho albergar un tesoro robado por los nazis. Los historiadores no saben lo extenso que es este túnel. Esto podría tener cientos de kilómetros. Así que, por supuesto, se especula que tal vez ahí es donde permanece la cámara de ámbar, porque está a un par de horas en auto desde Königsberg. Pudieron haber puesto las cajas en un camión y llevarlas hasta aquella instalación nazi. ¿Podrían ser los túneles subterráneos de la base nazi el escondite de las valiosas piezas de la cámara de ámbar? Según el historiador local Bartek Plebanche, la respuesta es sí. Bartek ha explorado durante años numerosos túneles que conectan con más de 30 búnkeres y fortificaciones en toda la base. Cree que además de estas estructuras puede haber una red más amplia de túneles secretos a mayor profundidad. Este túnel tiene 30 metros de largo, conecta dos búnkeres. Es un túnel de evacuación entre esos dos búnkeres. Por desgracia, este es el único túnel que hemos podido encontrar en Mamerki hasta ahora. Pero seguimos buscando otros túneles como este con equipos modernos. Con suerte, tal vez demos con la cámara de ámbar.
Dado que Bartek y sus colaboradores han encontrado túneles no descubiertos anteriormente en la zona boscosa cercana a la base, está utilizando un radar de penetración terrestre para obtener más información sobre lo que hay debajo. He estado buscando la cámara de Ámbar en Mamerki desde hace 5 años. Espero que algún día encuentre algo por aquí, porque cada año mejoro mi búsqueda. Hace unos meses encontré estos canales técnicos con mi georradar, así que creo que en los próximos meses podré profundizar en el terreno y entonces quizás podríamos encontrar algo realmente espectacular para nosotros. ¿Revelará una investigación más profunda en Mamerki la perdida cámara de Ámbar? Tal vez. Pero algunos investigadores sugieren que las cajas que contienen la cámara de Ámbar no están escondidas bajo las ruinas de un búnker nazi, sino bajo las heladas aguas del mar Báltico, dentro de los restos de un buque de carga alemán llamado SS Karlsruhe. Un grupo de buzos de una empresa llamada Baltic Tech encontró en el fondo del mar Báltico el naufragio del Karlsruhe en otoño de 2020. El Karlsruhe es un caso realmente interesante. El castillo de Königsberg estaba situado a orillas del mar Báltico, por lo tanto estaba bien posicionado para la evacuación. Cuando el Ejército Rojo descendió sobre esa zona y los nazis supieron que estaban acabados. Si quedaba algo en el castillo de Königsberg que aún no había sido evacuado, salía en ese barco. Por desgracia, el Karlsruhe fue hundido por la aviación soviética. Iba al máximo con 1,000 personas a bordo y posiblemente la carga incluía las 27 cajas que contenían la cámara de Ámbar. Los estudios continúan hasta saber exactamente lo que contiene ese barco. Y hay muchos que mantienen la esperanza de que las 27 cajas con la cámara de Ámbar estén entre sus tesoros ocultos. Ahora reconocemos la importancia del arte y los objetos para la identidad de una nación. Porque sustraer el arte y los objetos de una nación es borrar esa cultura. Así que le deseo lo mejor a Rusia para que recupere esa cámara de Ámbar, por lo que significa para su pueblo. En el Palacio de Catalina, a las afueras de San Petersburgo, los artesanos rusos pasaron 24 años reconstruyendo la cámara de Ámbar pieza por pieza. Hoy la réplica está abierta al público, pero eso no ha detenido a los cazatesoros de buscar las piezas originales que siguen ocultas. Pero hay otra sala de tesoro en el mundo, en la India, en la que, aunque se conoce su ubicación, la gente no se atreve a entrar porque está custodiada por una maldición letal. Kerala, India, 2011. Agentes de policía fuertemente armados custodian la entrada de un antiguo templo hindú, Sri Padmanabha Swami. Por orden del Tribunal Supremo de la India, los funcionarios comenzaron a abrir 6 misteriosas bóvedas que han permanecido cerradas bajo el templo durante cientos de años. Y cuando los arqueólogos examinaron las 5 primeras bóvedas, encontraron un antiguo tesoro valorado en miles de millones. El gobierno tenía que hacer un inventario de las bóvedas, así que entraron y lo hicieron en varias de las cámaras. Una de ellas era para adornos y joyería, otra era solo para joyas. Había montones de diamantes y rubíes y esmeraldas. Había tronos hechos de oro, un velo de oro de 140 kilos y también una cadena de oro que pesaba casi 500 kilos. Y la razón por la que hay tanta riqueza en este templo es por las contribuciones y los impuestos que comenzaron cuando los marajás y gobernantes le cobraron a las castas bajas.
Se calcula que el valor total del tesoro encontrado en las 5 primeras cámaras asciende a $22.000 millones. Pero cuando los funcionarios intentaron abrir la puerta de la 6ª y última cámara, hicieron un impactante descubrimiento. Al llegar a la 6ª puerta, que llaman bóveda B, estaba decorada con cobras, que es una señal de peligro, como una calavera con huesos. Eso te da un mensaje de que no debes entrar o lo harás bajo tu propio riesgo. Son cobras enormes y pueden ser mortales. Este es un lugar prohibido. ¿Un lugar prohibido? Aunque pueda parecer una idea descabellada, muchos creen que hay una muy buena razón para no manipular la bóveda B, porque según la leyenda, puede estar maldita. No se puede ir más allá de ese punto, porque ahí hay cobras, hay nagas. Las nagas son las serpientes míticas del hinduismo. Y se dice que cuando cerraron la puerta, esta fue sellada con lo que se llama Naga Pasam Mantra. Es un hechizo. A través del mantra de Naga, bloquearon todas las puertas. Todo el mundo le teme a las nagas porque pueden llegar a maldecirte. Por eso la gente no se atreve a entrar ahí. Podría causar muchas feas consecuencias. Por lo que han oído, todos temen que el mundo se acabe si se abre esa cámara. Así que se resisten a hacer algo. Siempre que se escucha que hay un tesoro enterrado de millones de dólares, la gente va a querer saber más. Este templo no está escondido, por el contrario, es público. La gente sabe lo que hay en él, cuánto hay y cuál es su valor. Sin embargo, está oculto para nosotros. No podemos acceder, ni verlo, ni tocarlo. Ese es el verdadero misterio. ¿Estarías dispuesto a cargar con una maldición por un tesoro escondido, ah? ¿Valdría la pena por una gran fortuna? ¿O es que algunos tesoros no deben encontrarse? Tal vez su mayor valor esté en el misterio y fascinación que inspiran, y nuestras vidas son ricas cuando algunas cosas parecen ocultas e inexplicables.